El Triángulo Norte es una zona geopolítica que engloba tres países: Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos países tienen acuerdos de libre comercio y libre circulación entre sí. También tienen acuerdos de libre comercio con países fuera de la región, tales como Estados Unidos o Colombia. En las últimas décadas, el Triángulo Norte se convirtió en una de las zonas más violentas del mundo, superando inclusive a zonas de guerra. En los últimos años, los indicadores de violencia vienen bajando, aunque todavía está lejos de ser un área segura. A esto hay que sumarle una crisis migratoria, producto a su vez de otras crisis que azotan a estos países, tales como la crisis económica y la crisis anteriormente nombrada de la violencia. Estas tres naciones comparten mucha historia, muchos de sus rasgos y cultura, pero también tienen particularidades que las distinguen entre sí. Hoy vamos a explorar cómo se conforman los pueblos hondureño, guatemalteco y salvadoreño. Esta zona estaba poblada por distintos pueblos indígenas, de los cuales se destacan los de cultura maya y los lencas, habiendo también muchos otros grupos más pequeños. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, comienza una nueva etapa en la cual se comenzarían a conformar estos tres pueblos. Guatemala fue el asiento principal de la burocracia española y desde donde proyectaban el poder del imperio sobre esta zona. En la época colonial se produjo un proceso de mestizaje entre los españoles y los nativos que producirían nuevos grupos humanos. El Imperio Español tenía clasificaciones extensivas y muy detalladas de estas poblaciones mezcladas. La primera clasificación es la de los indígenas puros, luego estarían los que podemos llamar cholos o mestizos oscuros, ya que son 75% indígenas y 25% españoles. Luego están los mestizos, que son mitad español y mitad indígenas, los castizos, que son 75% españoles y 25% indígenas, pero también había otras clasificaciones que cayeron en desuso, tales como jarizo, que sería una persona con 5 octavos de español y 3 octavos de indígena. Esto significa una persona con 5 bisabuelos españoles y 3 bisabuelos indígenas. También están los espomolos, que son aún más blancos, teniendo 7 bisabuelos españoles y un bisabuelo indígena. Ya llegando al otro extremo, estarían los españoles o blancos, que son quienes tienen ese origen al 100%. También, si tenemos en cuenta la población de origen africano, introducida al continente por medio de la esclavitud, podemos ver otras clasificaciones más, de las cuales se hace notar a los mulatos, que son mitad africano y mitad blanco, los zambos, que son mitad africano y mitad indígena, y los pardos, que son una mezcla de los tres grupos. Las clasificaciones utilizadas durante la época colonial eran más extensas y englobaban muchísimos tipos de mezcla. Estas clasificaciones revisadas nos van a poder ayudar a vislumbrar el panorama étnico y racial de estos tres países. Para los datos voy a usar distintas fuentes y llegar a una imagen aproximada de la realidad. Empecemos por El Salvador. Este país cuenta con 6 millones y medio de habitantes aproximadamente, su desarrollo humano es medio, ocupando el puesto 121 a nivel mundial. El pueblo salvadoreño es, según las principales fuentes, más de un 85% mestizo, con un 12% de blancos y 0,2% de indígenas. Esto significa que El Salvador sería uno de los países con menos indígenas del continente americano, pero esto es una imagen incorrecta del país. Este país prácticamente no tuvo población negra e inclusive llegó a prohibir la entrada de gente de esa raza al país durante una época. Hay un solo estudio genético del origen de los salvadoreños que, sumado a su historia particular, nos presenta un panorama un poco distinto. Una clasificación más realista de la población sería 60% de indígenas y mestizos oscuros, 30% de mestizos propiamente dichos, es verdad que son mitad indígenas y mitad blancos, y 10% de castizos, espomolos y blancos. Esto quiere decir que El Salvador es una de las naciones más indígenas genéticamente, y su población blanca no es blanca propiamente dicha, sino que presenta también cierto porcentaje de mezcla. Ahora podemos pasar a Guatemala. Este país cuenta con 17.600.000 habitantes aproximadamente. Su índice de desarrollo humano es medio, ocupando el puesto 127 a nivel mundial. Este es uno de los países que se reconocen como más indígenas del continente. Las principales fuentes hablan de un 41,5% de mestizos, un 39,5% de indígenas, un 18,25% de blancos y un 0,75% de otros grupos. La gran mayoría de los indígenas de Guatemala son culturalmente mayas. Distintos estudios genéticos señalan que los mayas son en promedio un 92% indígenas, siendo el otro 8% europeo. Esto significa que aún dentro de las poblaciones consideradas indígenas puras, hay cierto aporte genético de otras poblaciones. Los mestizos guatemaltecos son en promedio 55% indígenas, 41% blancos y 4% negros. Esto también señala que los mestizos de Guatemala tienen un aporte mayoritario indígena, no siendo mestizos propiamente dichos, sino más bien mestizos oscuros o cholos. Haciendo nuevamente un trabajo de clasificar un poco mejor a la población, podemos decir que casi el 40% de los guatemaltecos son indígenas, de los cuales casi todos son mayas. Un 27% aproximadamente son mestizos oscuros, un 18% son blancos, espomolos y castizos, un 13% son mestizos propiamente dichos y menos de un 1% de otros grupos, en los cuales hay negros, mulatos, asiáticos, etc. Si sumamos la población indígena pura y los mestizos oscuros o cholos, llegamos a casi un 70% de la población que es predominantemente indígena. Por último tenemos a Honduras.
Este país tiene aproximadamente 9 millones de habitantes, su desarrollo humano es medio, siendo el más bajo del Triángulo Norte y ocupando el puesto número 133 a nivel mundial. Casi todas las clasificaciones dan un 90% de mestizos, 7% de indígenas, un 2% de negros y un 1% de blancos. Pero teniendo en cuenta que el territorio hondureño estaba poco poblado al momento de la conquista, además de distintos estudios genéticos, podemos clasificar a la población hondureña de esta forma más detallada. 45% de mestizos, 45% de mestizos oscuros o cholos, 7% de indígenas, 2% de negros y 1% de castizos, espomolos y blancos. Así que la situación paradójica de Honduras es que a pesar de tener una población blanca mucho menor que sus vecinos Guatemala y El Salvador, la población hondureña es más blanca en general que la de sus vecinos. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, entonces vemos que la población del Triángulo Norte es muy mestiza. El grado de mestizaje varía de país en país, siendo Guatemala el país más indígena y Honduras el país más criollo. En El Salvador está el particular caso de que la mayoría de la población tiene un aporte genético indígena mayoritario, a pesar de que oficialmente no tiene casi población de ese origen. La gran mayoría de los blancos de esta región no serían considerados blancos en muchos otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y esto es porque tienen cierto grado de mezcla que oscila bastante, siendo el aporte genético europeo entre el 65 y el 100%. Estos países también tienen la particularidad de casi no tener población de origen africano. Guatemala y Honduras sí tienen pequeñas poblaciones de ese origen, pero El Salvador no. La tasa de natalidad de estos países viene bajando aceleradamente. Guatemala es el país con la mayor tasa, con unos 3 hijos por mujer en promedio. Honduras está en segundo lugar, con 2,46 hijos por mujer, y por último está El Salvador, con 2,08 hijos por mujer. Esto significa que El Salvador está por debajo del índice necesario para mantener una población estable, que es 2,1 aproximadamente, por lo que en las próximas décadas la población comenzaría a achicarse. Pero si tenemos en cuenta la migración hacia Estados Unidos principalmente, es probable que la población de la región en general comience a bajar en los próximos años. Aunque Guatemala está más atrás de este proceso, por lo que no es seguro que sufra de igual manera esta baja de la población. Bueno, espero que les haya parecido interesante este video. Quería tomarme un minuto para anunciar que estoy haciendo nuevamente videos exclusivos para Patreon. Hace unos meses había dejado de hacerlos, pero dado el crecimiento del canal creo que es un buen momento para volver a prestarle atención a eso. Con una colaboración de por lo menos $1 pueden acceder a estos videos en los cuales me explayo en algunos temas que dejo afuera de los videos que saco en el canal. Es un tono un poquito más informal, además de que puedo tocar temas que en YouTube no puedo tocar. Así que si quieren colaborar con el crecimiento del canal, además de tener acceso a esos videos, con $1 ya lo pueden hacer. Obviamente que si quieren colaborar con más de $1 también lo pueden hacer, pero el mínimo es eso. Ahora volviendo al tema del video. ¿Conocían esta zona de América? ¿Están de acuerdo con estas clasificaciones? Pongan sus comentarios debajo. También pongan me gusta si les gustó, compartan si piensan que vale la pena hacerlo. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Saludos.